En sí, la histología de los ovarios va a ser muy básica, está dividido en una corteza y una médula. Tal vez lo que se puede llegar a complicar un poco es el reconocimiento de los folículos, pero pues vamos a ver algunos en histología para que lo tengamos presente, porque no todos los folículos son de la misma forma. Ahorita cuando veamos la onda folicular me entenderán un poco mejor. En la parte de la corteza es donde ocurre todo el desarrollo de los óvulos, ¿listo? Es decir, allí se empiezan a madurar y se desarrollan hasta el punto en que pueden ocurrir la ovulación y estos óvulos llegan hasta el útero. Todo eso ocurre en la corteza. En verdad la corteza únicamente es tejido conectivo en su gran mayoría, y pues allí no vamos a ver mayor cantidad de cosas. Vamos a ver tejido conectivo, es cierto, una gran cantidad de fibroblastos y tejido reticular, o sea, un tejido de soporte o de sostén. Ay, muchas gracias, quien empezó la grabación, muchas gracias que se me había pasado, muy amables. Em, la médula, digamos que también es muy fácil de reconocer porque allí está la parte vascular. Entonces, desde el menor aumento podremos notar que hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, principalmente eso es lo que vamos a encontrar ahí. Obviamente, la corteza siempre es superficial, ¿no? Y la médula es central. Pues eso es lo que uno cree, pues, casos. En la yegua, hablando de las especies domésticas, esto no sucede. Digamos que hay una inversión de estas dos porciones. Es decir, la médula se encuentra externa, la parte vascular es externa al ovario y la parte donde se desarrollan los óvulos, o sea, la corteza, está es en el centro del ovario. Por eso ustedes van a ver que las yeguas tienen sí, una manera de ovulación distinta al resto de especies. Eh, la ovulación de las yeguas ocurre en la parte superficial o externa del óvulo, mientras que en el resto de especies la ovulación va a ocurrir hacia la médula del óvulo. Eso es como algo pues para que lo tengan ahí presente, esa diferenciación tan importante. Esperen un segundo, aquí conecto algo, perdón. Ya saben que cualquier duda, por favor, la pueden realizar. Todos estamos viendo la imagen histológica del ovario. ¿Alguien de pronto no le cambió la presentación? Listo, creo que todos la estamos viendo. En este menor aumento, yo sé que tal vez es un poco difícil notar la diferenciación entre los dos. ¿Qué es lo que tenemos que ver en primer lugar para lograr ubicar, aunque sea la médula? Esto. Miren que hay unas estructuras vasculares. Si alguien no ve de pronto el cursor, por favor me avisa. Esto que estoy delimitando, que tiene una coloración eosinofílica o una forma cilíndrica, larga, hay varios, ustedes se dan cuenta, son vasos sanguíneos. De hecho, acá se logran ver algunos espacios que pueden corresponder, por ejemplo, a vasos linfáticos. No está del todo delimitada, como les digo, ustedes tienen que irla abarcando, pues más o menos como la logran ver. De nuevo, la clave está en ver que la médula es un tejido vascularizado, altamente vascularizado. En toda esta porción de la corteza, todo esto que es para encima de la corteza, si ustedes ven hay unas estructuras puntiformes, como unas células redondeadas, por aquí varias. Esos son los óvulos en desarrollo, ¿listo? El parénquima de la corteza del ovario está lleno de ovocitos o óvulos que están en una etapa de desarrollo muy baja, los que llamaríamos primordiales. Aquí está la diferenciación para que la vean un poquito mejor. Fíjense que pues ahí está la delimitación de la médula, es donde está la mayor cantidad de vasos sanguíneos, y la corteza, pues en este caso, en cualquier especie, a excepción del equino, es donde, digamos, la porción que más abarca del órgano, la porción más, más extensa. Ahorita los vemos en más detalle, tranquilos, ya les explico lo que son los óvulos o los ovocitos, pero fíjense que hay una gran cantidad de células. Aquí estamos viendo esas células redonditas, como les digo, estos son los ovocitos. El resto de células que ustedes ven en el fondo, que son más bien como punticos oscuros, son células del estroma, principalmente fibroblastos. Esto que estamos viendo acá, la túnica albuginea, es la porción más externa del ovario, lo que está señalado con la parte A. El ovario está rodeado de un epitelio. Esto también es algo, digamos que, pues particular. Normalmente los órganos parenquimatosos, ustedes se van a dar cuenta que están delimitados por una cápsula de tejido conectivo, ¿no? En los ovarios no sucede eso, tiene un epitelio que normalmente es de cúbico a cilíndrico simple.
en algunos casos puede llegar a tener cilias, y de hecho está bastante relacionado con el movimiento de los ovocitos o los óvulos que se han desarrollado. Fíjense que estas estructuras redondeadas que están acá parecen como un huevo frito. Fíjense que está el núcleo en toda la mitad y el citoplasma es amplio. Hay unas células alrededor, son los folículos. Tengan esta imagen por favor en mente para que veamos que en el menor aumento, fíjense que el ovario está lleno, está repleto de esos ovocitos. Si los ven, por acá hay varios. Toda esa área, y si ustedes recorren, hagan el ejercicio de recorrer con sus ojos toda esta lámina, van a ver que en verdad hay muchos ovocitos o óvulos en desarrollo. Esta imagen histológica que estamos viendo aparentemente es de una hembra que está en un estado, digámoslo así, prepúber. ¿Por qué se puede llegar a saber esto? Porque aparentemente no hay funcionalidad en cuanto a las ondas foliculares, al desarrollo de los ovocitos. De pura casualidad, ¿alguno de ustedes conoce ese término de ondas foliculares? ¿Saben a qué hace referencia? De pronto en fisiología lo vieron. Bueno, ya les muestro un esquema y les explico bien. Sobre todo ocurre en el Boeing. Voy a mostrarles eso primero y ya continuamos. Bueno, perdón, me adelanto un poquito y ya volvemos acá. Esto para que me entiendan. Los folículos todo el tiempo se están desarrollando, o los óvulos, o los ovocitos, como les decimos. En los bovinos y ocasionalmente en las yeguas también llega a pasar esto. Los folículos se desarrollan en oleadas. ¿Listo? Entonces va una oleada y, digamos, los ovocitos se vuelven atrésicos. Otra onda folicular y vuelve a atrofiarse. ¿Cuándo ocurre esto? Dentro de las ondas foliculares, para que se continúe hacia la ovulación, debe darse el desarrollo de un folículo dominante, se llama así, folículo dominante. Ese folículo dominante empieza a secretar una hormona que se llama inhibina y en alguna medida detiene el ciclo estral. Esto para que lo tengamos presente. ¿Cómo se logra obtener un folículo dominante? Cada una de estas oleadas, las 3 oleadas que estamos viendo, están principalmente bajo el influjo de la FSH. Recuerden que esta hormona FSH viene desde la hipófisis, ¿no? Y es la hormona folículo estimulante. Pues ahí tienen el nombre porque se llama folículo estimulante. Lo que hace esta FSH es principalmente generar la maduración de los ovocitos. ¿Listo? Hasta cierto punto van a madurar. Para que se logre dar este fenómeno de ovulación, para que se logre formar un folículo dominante, tiene que ocurrir esto, que es un pico de LH. La LH, la hormona luteinizante, también viene desde la misma hipófisis. Cuando el folículo dominante alcanza un tamaño ovulatorio, ahorita vamos a ver cómo se ven esos folículos ovulatorios, se genera ese pico de LH y lo que va a hacer la LH es que se rompa el folículo y el óvulo salga. ¿Sí? Es decir, se explota ese folículo y el óvulo sale hacia el oviducto. Una vez que ocurre esto, el ciclo estral se detiene momentáneamente. ¿Listo? Mientras que el cuerpo asimila si hay un fenómeno de gestación o si hay un fenómeno de involución de ese óvulo. Y pues volvemos a reiniciar el ciclo, ¿no? Recuerden que no todas las especies tienen esta distribución del ciclo de estro, metaestro, diestro, proestro, y después vuelve a empezar el estro, ¿no? Hay algunos animales, por ejemplo los felinos y los caninos, que hacen un fenómeno de anestro, es decir, que tienen un periodo de tiempo donde no hay ondas foliculares. ¿Listo? El ciclo también varía mucho, en promedio lo tenemos cada 21 días, pero pues ustedes van a ver especies como los perros que ocurre cada 4 o 6 meses, al igual que, o por ejemplo los gatos que la ovulación es inducida, ¿no? Ahí hay fenómenos, digamos que un poquito más complejos, que pues eso sí es parte de fisiología. ¿Se entendió más o menos lo que son las ondas foliculares? ¿Tienen alguna duda, alguna observación que hacer? Profe, ¿tú me podrías recordar, por favor, qué es lo que produce el folículo dominante para detener el ciclo estral? Una hormona que se llama inhibina. Normalmente la inhibina inhibe, como su nombre lo dice, las pulsaciones de FSH y LH, porque cuando hay un folículo dominante y este es fertilizado, por decirlo de alguna forma, el ciclo estral se detiene completamente, ¿no? En alguna medida la hembra gestante entra en anestesia. Vale, profe, gracias.
Bueno, otra cosa también, ese folículo dominante en alguna medida genera la estimulación de GnRH, casi me pasa eso, para que se dé el pico de LH. ¿Listo? El folículo dominante es capaz de estimular la misma hipófisis para que se den esos picos de LH. Listo. Qué pena nos devolvemos acá otro momentico. Ya ahorita acabamos de ver. Como les comentaba, los folículos no van a ser iguales todos. ¿Listo? Entonces tenemos folículos pequeñitos, y ahorita los vemos en histología, donde está únicamente el óvulo y una capa muy delgada de células que corresponderían al folículo. En verdad, estas células son fáciles de distinguir. Ustedes van a ver que esto de acá es el óvulo o el ovocito, lo más central, y hay una capa de células que son las células de la granulosa, las células que están más cercanas al ovocito. Y las que están en la parte más externa se llaman células de la teca. ¿Listo? Se llaman así teca. ¿Listo? Células de la granulosa, las que están más cerca al folículo, y células de la teca, los que están delimitando el folículo. La teca tiene dos capas, hay una interna que es fibrosa y una externa que es vascular. ¿Listo? Ahorita vemos la importancia de estas células que pues, tienen que ver después de la ovulación. Durante el desarrollo del folículo, estas células en alguna medida secretan sustancias que favorecen el desarrollo de esos ovocitos, le dan un aporte nutricional, por decirlo de alguna forma. El ovocito se va desarrollando a medida que el folículo se va desarrollando. Normalmente, ahorita les muestro un folículo primario. El folículo primario tiene una capa muy delgada de células alrededor. Cuando ustedes vean un folículo secundario, ya se empieza a formar lo que es la granulosa y la teca. Después de esto, sigue un folículo maduro o un folículo de Graf. Ahorita creo que tengo por ahí uno para mostrarles. Esos son los folículos más grandes. Fíjense en el tamaño que ocupan dentro del ovario. ¿Listo? Ese es un folículo de Graf o un folículo dominante. Ovulatorio también. Algo que es bastante diciente de que ese óvulo está para ovular, perdón ahí la redundancia, es que estos ovocitos, estos óvulos empiezan a formar estas vacuolizaciones que se llaman antro. ¿Listo? Esos son los antros de la ovulación. En verdad, esos antros lo que son es ruptura de las células de la granulosa, de estas células, que empiezan a depositar edema en su interior. Ese fenómeno de formación del antro siempre tiene que darse, porque en últimas, cuando el ovocito, el óvulo tiene que ovular, pues esas mismas antros que se están formando generan una ruptura de lo que serían las capas más externas de la teca. Y cuando se rompe, pues obviamente el ovocito sale hacia lo que sería el oviducto o las trompas de Falopio. Esto va en un orden, ¿no? Entonces sería primero el folículo primario, luego los folículos secundarios, el folículo maduro de Graf, el más grande. Cuando ocurre la ovulación, se da un fenómeno que se llama el cuerpo hemorrágico. Este es transitorio, ¿listo? ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues lo que dice en su nombre, únicamente hay hemorragia. Como les comentaba, se da la ruptura de lo que serían las células de la teca y el ovocito, o el ovocito como está acá, sale al oviducto, por eso se causa la hemorragia. Este cuerpo hemorrágico es transitorio y tiene que dar paso a otra estructura, que es lo que conocemos como el cuerpo lúteo. Aquí es donde viene también algo que es muy importantísimo para el mantenimiento de la gestación. Ustedes van a ver que algunas especies, la mayoría de hecho, para mantener una gestación son dependientes sí o sí de la presencia de progesterona. La progesterona inhibe el ciclo estral. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? La progesterona sobre todo estimula la mucosa del endometrio para producir ciertas secreciones que favorecen el mantenimiento de la gestación. Además de inhibir, como les digo, el ciclo ovulatorio. Ese cuerpo lúteo normalmente en algunas especies, digámoslo así, está durante toda la gestación, pero hay otras especies que después de cierto tiempo no necesitan ese cuerpo lúteo para mantener una gestación estable. Por ejemplo, las yeguas. Las yeguas hacia el quinto mes pierden ese cuerpo lúteo y ellas forman en el endometrio algo que se llaman copas endometriales y desde allí se produce la progesterona para el mantenimiento, obviamente, de la gestación. ¿Listo? Pero en la mayoría de especies, por ejemplo, en los humanos, en los caninos, la presencia del folículo, el cuerpo lúteo, perdón, es importante para la gestación. En algunos casos, cuando se induce, por ejemplo, aborto por cuestiones médicas y demás, uno utiliza la prostaglandina, que lo que busca es romper ese cuerpo lúteo y obviamente, digamos, interrumpir la gestación. Se utiliza, obviamente, sabiendo los tiempos en los que se puede hacer y bajo supervisión médica, ¿no?
No es que van a tomar esto ustedes como un mecanismo abortivo, porque créanme que las personas se pueden morir por una mala aplicación de esto. ¿Listo? Mm, Yo sé que ustedes van a utilizar bien lo que se les enseña, ¿no? Pues hay que hacer la salvedad, pero pues, por favor no se pongan en esas. ¿Alguna pregunta con relación a la formación de los ovocitos del mismo ciclo ovárico? No, profe. Vale, listo. Eh, Otras cosas que hay dentro de la médula, aparte de vasos sanguíneos y vasos linfáticos, también podemos encontrar nervios. Se cita que puede haber algo de tejido conectivo de tipo embrionario, y la verdad, pues no recuerdo haberlo visto, pero sí lo citan en los libros, tal vez no estén todas las especies. Y pues ahorita les explico que la red testicular, que es similar a la red ovárica. En verdad, en la médula hay una gran cantidad de irrigación y también hay ductos que podrían llegar a atrapar en algunas especies los ovocitos, no en todos, pero en algunas especies puede llegar a pasar. Ahorita les explico la red testicular para que pues hagamos el ciclo. Fíjense que esta parte es la médula, ¿no? Aquí estamos viendo la corteza, de nuevo, fíjense que está lleno de ovocitos primordiales o primarios, estos no están ni en desarrollo. Vemos vasos linfáticos, un mejor aumento, fíjense que este es un espacio que está delimitado por un endotelio vascular, aquí bien delgadito, esperen a ver si lo puedo ver más cerquita. Este de acá, ¿listo? Este espacio corresponde a un vaso linfático, muy seguramente. Esto de acá es un vaso sanguíneo. Acá no nos da la verdad el aumento, pero pueden haber algunas fibras mielinizadas o algunos núcleos de neuronas que podemos llegar a ver acá, pero pues la verdad desde este aumento no lo logramos. Yo les insisto de nuevo, por favor miren los folículos, espero que en el parcial pues sea fácil de identificar un ovario por esas características. En otro momento yo mostrándoles ahí. Ahora aquí sí lo podemos ver, perdón que no me acordaba de esta foto. Fíjense que aquí en este espacio hay un endotelio simple plano, por eso sabemos que esto es un vaso linfático. ¿Listo? Pues ustedes me dirán, ¿por qué no es un vaso sanguíneo? Pues porque en su interior no hay eritrocitos. Aquí tenemos una arteriola, por ejemplo, fíjense que tiene capa de músculo liso en la periferia, y esto muy probablemente sean vénulas, no son venas grandes, son venas pequeñas más bien. Podemos ver aquí también, pues obviamente los eritrocitos, de resto hay tejido conectivo, ese es un tejido conectivo laxo irregular. Casi se me pasa algo importante acá. Este tejido conectivo o esta ovulación genera cicatrices, ¿listo? Entonces un ovario de una hembra adulta es muy común encontrar tejido conectivo. Obviamente ese tejido conectivo no debe impedir la función normal del ovario, ¿listo? Debe haber algo de fibrosis, pero no que el ovario esté todo fibrótico, lleno de tejido conectivo y que no pueda ovular. Eso sería obviamente completamente anormal. Perdón que les dejé tanta carreta acá, la verdad es que pues, ahorita lo vemos en los dibujos, pero pues para que tengan ahí pendiente esa carreta. ¿Qué es lo que en verdad va a ser importante? Que los aprendan a reconocer ustedes. El folículo primario es el que menos cantidad de células a la periferia tiene. Apenas tienen una capa bien desarrollada, a veces empiezan a desarrollar las dos, puede llegar a ocurrir. El folículo secundario fue el que vimos ahorita en el ejemplo, el que ya tenía la granulosa interna bien formada, a veces puede empezar a formar el antro, y tiene las células de la teca también muy bien formadas en la parte externa. Esas células de la teca, pues más adelante se van a convertir en el cuerpo lúteo, igual que las células de la granulosa, es decir, las células que producen después de la ovulación la progesterona son precisamente las células de la teca y de la granulosa, para que tengamos eso muy presente. El folículo maduro o el de Graf, ustedes lo reconocen porque es el más grande, como habíamos visto en el dibujo, tiene el antro de la ovulación también muy grande, y esas son las características que pues obviamente favorecen ese fenómeno de ovulación. Aquí hay algo que, para que lo tengan presente, la enzima que favorece ese tipo de ovulación es la colagenasa, y ella responde ante estímulos de LH. Yo les decía, ¿no? El pico de LH favorece posteriormente la ovulación. Entonces, fíjense que ese es uno de los mecanismos, estimula las células de la teca para que ellas produzcan colagenasa, que lo que hacen es romper las uniones intercelulares entre ellas mismas, y así el folículo puede salir fuera del ovario. Posterior a esto, como les decía, después de la ovulación se da el cuerpo hemorrágico y luego se da la formación del cuerpo lúteo.
cuerpo lúteo, productor de progesterona en primer lugar, ¿no? Importantísimo, por favor, importantísimo para mantener la gestación. Bueno, otra cosa que es para que ustedes lo tengan presente. Cuando ustedes encuentren ese término de luteínico o luteína, son en verdad pigmentos derivados de los lípidos. Estas células de la teca y de la granulosa se convierten en células luteínicas por una infiltración de lípidos dentro de ellas. Luego estas células luteínicas transforman esos lípidos que adquirieron para producir progesterona. Y como les decía, la cicatriz se llama corpus albicans o cuerpo blanco, como lo quieran llamar, pero la verdad es fácil de aprendérselo así también. Ese cuerpo blanco o corpus albicans es tejido conectivo. De nuevo, es la cicatriz que queda después de la ovulación. Pues piensen en que igual el ovario se rompe, ¿no? Para hacer esa, por eso es que cuando las mujeres están en el ciclo estral, en muchas ocasiones les da cólicos, ¿no? Pues en parte por contracciones uterinas, en parte también por esos fenómenos inflamatorios que ocurren tras la ovulación. Ese era el corpus albicans, ya los vemos en histología, la mayoría de ellos los tenemos. ¿Cómo le llamaríamos a esto que está acá? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cómo vimos que se llama el folículo menos desarrollado? Piensen que aquí a la periferia, perdón, en el centro, está el óvulo o el ovocito y está delimitado por unas células planas. Esto es lo que conocemos como un folículo primario o primordial. No tiene todavía ni siquiera desarrollo la granulosa, únicamente es el ovocito y pues ahí ya está en la capa externa que lo está rodeando. Aquí estuvimos de buenas y estamos viendo un corpus albicans. Esto es una cicatriz, ahorita lo vemos en más detalle, es una cicatriz posterior a una ovulación. Todo esto es la médula, si ustedes se dan cuenta, espero que ya lo empiecen a reconocer, fíjense que hay vasos sanguíneos, y esta parte externa, obviamente, es la corteza. Para que lo veamos, ¿tienen una pregunta, perdón? Vale, para que lo veamos en más detalle. Profe, ¿me puedes señalar la cicatriz? Es que no lo alcancé a ver. Listo. ¿Ya estás viendo la presentación? ¿Estás viendo el curso? Sí, profe. Vale, listo. Entonces, mira, lo había dicho aquí, silencio el micrófono, por favor. Eso es un folículo primordial, ya lo vemos en más detalle, y aquí a la derecha me estoy moviendo, en toda esta área donde hay un material eosinofílico pálido, ¿sí? Tiene menor celularidad, este es un cuerpo albicans, un corpus albicans, una cicatriz, ¿listo? Todo esto es material tejido conectivo. Está medianamente delimitado y de nuevo esto es una cicatriz asociada a una ovulación que en este caso es reciente. Cuando ustedes evalúan un ovario histológicamente, la verdad es que es prácticamente imperceptible estos cuerpos albicans, ¿no? A menos que sean muy recientes. De resto, es escasa la cantidad de tejido conectivo. Entonces, este es el cuerpo albicans, o el corpus albicans. Ahorita más adelante les muestro otro pues, que está más cerca. ¿Sí la pudiste ver? Sí, profe, gracias. Vale. Un acercamiento es el mismo folículo que estábamos viendo. De nuevo, fíjense que esto es la parte del óvulo. Esto es lo que el espermatozoide, digámoslo así, con él interactúa para dar la formación de lo que sería un embrión. Todo este espacio que está aquí en la periferia, en verdad, aún no tiene ninguna funcionalidad. Este espacio va a ser llenado por las células de la granulosa. Y estas células que están a la periferia, de momento las llamaremos células foliculares, pero ustedes ya saben que con el tiempo se van a convertir tanto en células de la teca externa e interna y de la misma granulosa. De resto, lo que estamos viendo en la periferia es tejido conectivo. En los ovarios puede haber tejido adiposo también infiltrado dentro del parénquima, pero en muy baja cantidad, ¿no? Tampoco podemos ver un excesivo depósito de grasa en los ovarios porque inhibiría su ciclo normal. Este tiende a ser primario, por lo menos la parte de la célula de la granulosa está bien formada. Fíjense que aquí está el ovocito, el óvulo, está desarrollando lo que sería la zona pelúcida. Recuerden que esa zona pelúcida es donde llega la cabeza del espermatozoide y allí mismo interactúa, es el punto de unión con el óvulo. Y las células de la teca que apenas están desarrollando. Fíjense que hay como una delimitación, si ven que hay como una capa leve de tejido conectivo, está delimitando las células de la granulosa y las células de la teca, que son las más externas.
Cuando ustedes vean folículos secundarios, ustedes van a ver que las capas de la teca son muy abundantes. ¿Listo? Esa es la diferencia con este folículo primario. El anterior era un primordial, que estábamos viendo acá. ¿Listo? Para que tengan ahí la referencia, por favor, de las viñetas, la señalización. Cuando se da el pico de LH y estas células producen esta hormona luteinizante, la colagenasa sobre todo destruye esta membrana vítrea, ¿listo? Esta que es colágeno. Igual, obviamente, en todas estas áreas donde están estas células depositadas, hay un estroma de tejido conectivo que también se va a romper para favorecer, obviamente, la formación de la. Les quedo debiendo ahorita les busco uno y intento mostrárselos en la forma histológica, que sí me hizo falta mostrarles ahí adelante. Según lo que hemos visto, perdón que la embarré, quiero que vean que aquí hay dos estructuras que están asociadas. ¿Cómo se llama esto que está aquí, donde tengo el cursor? ¿Quién me dice, por favor? Este que está aquí delimitado, piense que casi no tiene células en su interior. ¿Cómo se podrá llamar? Y aquí hay otra estructura, ¿no? Hay dos estructuras. Esta es una, esta grandota que está acá, yo creo que ustedes la pueden delimitar, todo esto. Esta es una estructura, fíjense que aquí está ahí hemorragia, y estas son otras dos estructuras distintas. Lo que estamos viendo acá es un cuerpo lúteo en formación. De hecho, todavía podemos ver algo del cuerpo hemorrágico. ¿Esto qué me está indicando? Que la ovulación ocurrió no hace mucho. No les puedo decir en cuánto tiempo, pero pues por lo menos de una semana si tiene esa ovulación. Este cuerpo hemorrágico, recuerden que les decía ahorita en el cuerpo lúteo, va a ocasionar que haya un fenómeno de metaplasia o de transformación de las células. Estas células, hablando de granulosa y la teca, se convierten en células luteínicas que van a producir progesterona, ¿no? Entonces, todo esto de nuevo es el cuerpo lúteo. Fíjense que uno lo puede delimitar, ¿no? Se ve como un poco más vasofílico hacia la periferia. Eso es porque este cuerpo lúteo, al haber una proliferación de células, ellas desplazan el tejido conectivo donde se ubica. Por eso es que pues, lo vemos de esta forma como delimitado. Y esta estructura que vemos acá, sí, dime. Qué pena contigo, estamos en la diapositiva 15. Ya te digo en cuál vamos. En la 17. Espérame, entonces ya, porfa. Profe, es que estábamos como perdidos porque estábamos en la 15 y no ¿Alguien sabíamos. más tiene ese problema? Yo, Yo, profe, profe. me aparece en la 15. Pues creo que Bueno, todos estamos en la 15, profe. vale, entonces espérenme 5 y la vuelvo a compartir y ya. Denme un segundito, por favor. Ahí estoy en la 15, va a pasar a la 16. ¿La están viendo? Debe decir folículo primario, está señalado los ojos. Listo. Ya, Voy a profe. volverles a mostrar. Listo, voy a volver a mostrarles esto. Tranquilos que en la 15 estaba la misma imagen, pero sin convenciones. Entonces les voy a mostrar ahora las convenciones. De nuevo, tenemos en todo el centro, este es un folículo primario, tenemos en el centro el ovocito o óvulo, ¿no? Está aquí en toda la mitad, está rodeado por las células de la granulosa que ya se están formando, esta capa de la granulosa, fíjense que aquí la delimitan. Vemos una capa de tejido conectivo muy delgada que se llama la membrana vítrea, esta que está acá, que delimita lo que es la capa granulosa y lo que son las capas de la teca folicular. Todavía no está bien desarrollado, como les comentaba, pero normalmente la teca tiene dos componentes, uno interno y uno externo. Cuando ustedes vean que la teca, estas células de la periferia son muy amplias y se empieza a dar la formación de los antros aquí adentro de la capa granulosa, es porque ya estamos hablando de un folículo secundario. Fíjense en esta área, lo que está delimitado como zona pelúcea, esto también es muy importante, esto indica algo de madurez del ovocito. Esa zona pelúcida es un área donde se ubica o donde interactúa el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide con el óvulo para llevar a cabo la gestación o la fertilización. Listo. Estamos en la imagen 17. Todos deben estar viendo un ovario pues como bastante irregular. ¿Alguien no está en la diapositiva 17?
Vale, creo que ahora sí todos vamos allá a la... Si yo voy a cada vez que cambie diapositiva les voy a decir cambio, si no les cambia por favor me avisan con tiempo, ¿listo? Vamos a ver la parte, bueno, todo esto corteza, vamos a ver que hay dos estructuras diferentes, de hecho hay tres estructuras diferentes. Empecemos con esta. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos obviamente en la corteza, hay un área de hemorragia, ¿listo? Todo esto que estoy delimitando acá es un área de hemorragia. Si ustedes ven una hemorragia en un ovario, pues a menos que sea un trauma, ¿no? Un golpe, muy probablemente está asociado a la ovulación. Entonces les presento esta área hemorrágica que se llama cuerpo hemorrágico, ¿no? Recuerden que ese cuerpo hemorrágico ocurre por la ruptura del folículo para la liberación del óvulo. Ahora, si nos vamos un poco externo a ese cuerpo hemorrágico, aquí está el cuerpo hemorrágico, fíjense que aquí hay un área que está delimitada por un material vasofílico. Estoy delimitando toda esa área para que la vayan haciendo el mismo ejercicio con sus ojos. Toda esta parte que estoy delimitando, obviamente hacia el cuerpo hemorrágico, todo esto, fíjense, todo esto, corresponde a un cuerpo lúteo. Ya lo vamos a ver en más detalle, ¿no? El cuerpo lúteo, recuerden que son las células de la teca y de la granulosa que sufren un fenómeno de luteinización y se convierten en células luteínicas. Esas células luteínicas producen progesterona. ¿Listo? Acá es donde se da la hormona que mantiene la preñez. Como les decía, en algunas especies ustedes pueden utilizar prostaglandina para que se rompa el cuerpo lúteo. Cuando se rompe el cuerpo lúteo, se deja de producir progesterona y de esa forma ustedes pueden inducir el aborto. Es más, por ejemplo, para el tratamiento de algunas enfermedades como los piómetras, uno puede, digamos, inducir el estro mediante la aplicación de estrógenos o de progesterona, que pues obviamente tiende a inducir esto, una ovulación, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí a la derecha de ustedes, un área como eosinofílica que aparentemente no tiene células, que es irregular. Todos están viendo la imagen, ¿cierto? ¿Alguien no la está viendo aquí donde yo tengo el cursor? Ahí al ladito de ese cuerpo lúteo encontramos los corpus albicans o el cuerpo blanco. Esto es la cicatriz de otra ovulación que ocurrió. En algún momento tuvo que ocurrir una ovulación. Ah, bueno, esto no se los dije, pero obviamente hay especies que ovulan más de un ovocito al tiempo, ¿no? Los gatos, los perros, ustedes han visto que hay 7 camas. Perdón, ¿me están escuchando? Me apareció aquí como un error de conexión. Hasta ahorita lo escucho, profe. Vale, realmente un segundito, le voy a poner aquí un cable, ya no me demoro nada. Pero un momento, está molestando el internet. Ya, listo, vamos a ver cómo nos va. Aquí ya le cambié la conexión. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Vamos a ver. Sí, profe, Sí, ya te señor. escuchamos que nos perdimos en la parte donde explicabas que el folículo se rompía. Sí, es que aquí me apareció un aviso, entonces ya vuelvo y les explico esa parte. Bueno, vuelvo y les explico todo porque la verdad no estoy muy seguro en qué parte se queda.
como les comentaba, aquí hay 3 estructuras que se asocian a la ovulación. El cuerpo hemorrágico, que es esta área que ustedes ven aquí, la que estoy delimitando. Obviamente en el cuerpo hemorrágico van a ver hemorragia, es decir, eritrocitos. Bueno, eso ustedes no lo saben. Dime. ¿Qué, profe? No me aparecen las imágenes, me aparece la pantalla negra. ¿Y al resto de ustedes también? No, profe, a mí sí me aparece la imagen. Si Natalia es la única, porfa Natalia, juega un momentico y vuelve a ingresar. Bueno, igual voy a volver a compartir, pero porfa verifica la conexión, sale un momentico y vuelve a entrar. Ya vuelvo a compartir. Pinche internet, no sé qué le está pasando hoy, que nos están bloqueando. Bueno, creo que ya están viendo toda la imagen, ¿cierto? Esto es de patología, pero pues es algo básico para que ustedes lo entiendan. Cuando uno evalúa los tejidos, ¿cómo evalúa la hemorragia? Pues sencillo, en la hemorragia, los eritrocitos se encuentran dispersos en el parénquima, es decir, no se ven así como se ven acá, que están delimitados por un vaso sanguíneo, sino que se encuentran dispersos, regados en el parénquima para que me entiendan mejor. ¿Listo? Esa es una hemorragia, por eso sabemos que esto es un cuerpo hemorrágico, además que obviamente todos están asociados. La parte más externa de ese cuerpo hemorrágico son células luteínicas, es decir, tenemos el cuerpo lúteo, ya sabemos que produce progesterona. Y lo que estamos viendo acá es el corpus albicans, o cuerpo blanco, recuerden que es una cicatriz. Cuando lo veamos más cerca, veremos que principalmente es colágeno y fibroblastos, en verdad esa estructura no tienen pues nada más que remarcar. Les estaba comentando, ya me acordé en qué íbamos, que en algunas especies no se da una sola ovulación. Le estaba dando el ejemplo de los perros, de los gatos, que pueden tener de 3, 4, 6 crías. Yo he visto perros que tienen 12 crías. Entonces piensen que ovulan más de una vez, ¿listo? En condiciones naturales. En algunas especies domésticas también, como bovinos, rumiantes, equinos, es rarísimo que ocurra esa doble ovulación. Tal vez es más común sobre todo en pequeños rumiantes. Pero en bovinos y equinos es raro que ocurran partos gemelares. De hecho, pues llegan a complicar bastante la supervivencia de la madre porque, pues, digamos que llevar a cabo la gestación de 2 fetos en especies donde los fetos nacen prácticamente de 30 kilos, pues es prácticamente inviable, ¿no? Pero se puede llegar a dar, no les digo que no pase, porque después van y tienen un parto gemelar en un bovino y dicen que yo les dije mentira, puede llegar a pasar, pero es poco común. Aquí estamos viendo un acercamiento de la estructura que veíamos antes, nos acercamos aquí a esta área, para que ustedes se ubiquen, y estamos viendo el cuerpo hemorrágico, fíjense que son múltiples eritrocitos, perdón, aumentamos un poquito, son eritrocitos que se encuentran libres, es decir, no están contenidos en un vaso sanguíneo como lo vemos acá, para que comparemos. Miren, a esto que se le llama, que vemos acá, esto es un vaso sanguíneo que tiene bien delimitado en su interior los eritrocitos, a esto le llamamos congestión, ¿listo? La congestión se asocia a fenómenos inflamatorios, ustedes lo verán más adelante. Y esto es, que llaman cuerpo rojo, es una hemorragia. Fíjense que aquí no hay vasos sanguíneos que estén delimitando, como acá, la presencia de esos eritrocitos, simplemente están libres, están dispersos en todo el parénquima. Lo que se encuentra inmediatamente abajo, de nuevo, son las células tanto de la granulosa como de la teca. Fíjense que se llaman gránulos, bueno, ese nombre ahí, de la granulosa y de la teca. No nos compliquemos, todas son células luteínicas. Todas van a producir progesterona, ¿listo? Sean las de la teca, sean las de la granulosa. Para que nos ubiquemos, para que se acuerden dónde están, pues estas son las células de la granulosa y estas son las células de la teca. Cuando el óvulo va a ovular, pues se rompe el estroma de esta área, de la granulosa, se rompe la membrana vítrea y se rompe la teca. Así es que el ovocito o el óvulo sale fuera del folículo y ocurre el fenómeno hemorrágico, o sea, lo que estamos viendo acá. Esto es solo por la ruptura del parénquima ovario. De nuevo, por eso es que duelen las ovulaciones. En sí, estas células, pues, digamos que su característica, digamos, lo más notoria, es que su citoplasma se vuelve vacuolar, se vuelve casi que translúcido. Se dan cuenta. Fíjense, se vuelven grandes las células redondeadas. Comparémoslas con estas, ¿no? Obviamente, fíjense cómo son normales, son pequeñitas, casi no tienen citoplasma. Las de la teca prácticamente ni se ven. Y miremos
cómo, esas son las de la teca, adquieren un citoplasma claro, se vuelven redondeadas, se vuelven más grandes, igual las de la granulosa. Como les digo, estas células lo que van a hacer es captar lípidos, los van a convertir en luteína y de esa forma derivan la formación de la progesterona, todo para mantener una gestación. Listo, ¿cómo se llama este de acá? Que ya creo que ustedes lo saben denominar. ¿Cómo le llamó a esta estructura que está acá? Un cuerpo blanco. Muy bien, o corpus albicans, ¿no? Desde este aumento, ¿qué es lo más importante? ¿Quién me dijo por ahí el nombre? ¿Quién participó ahorita? Perdón, Andrés. No, profe, Cristian. Ah, vale, Cristian, listo. Muchas gracias, Cristian. Yo tengo presente a los que participan. Aquí adentro, lo que estamos viendo es que pues casi no hay celularidad. Es cierto que sí hay células, ¿no? Pero este es un material más bien homogéneo. Ya vamos a verlo mayor aumento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Fibras de colágeno, y fíjense que es un colágeno más bien denso y hasta regular podría ser. Fibroblastos es lo que predomina acá, estas células largas que ustedes ven ahí como manchitas basofílicas, son los núcleos de los fibroblastos, y noten que en verdad es únicamente tejido conectivo. Este corpus albicans ya no tiene funcionalidad, ¿listo? De nuevo, él se va a presentar después de la formación del cuerpo lúteo. Cuando el cuerpo lúteo cumple con su función, es decir, cuando mantiene la gestación, ustedes van a ver que el cuerpo desarrolla picos de prostaglandina, como les comentaba, perdón, y de estrógenos para que este folículo simplemente se rompa, perdón, para que el cuerpo lúteo se rompa y se convierta en esto, en un corpus albicans. Esto de nuevo únicamente es colágeno y obviamente fibroblastos, que son las células que producen el colágeno. Le escriben aquí colágena, no sé si los mexicanos le llaman colágena, yo le llamo colágeno, ¿no? Pero pues si ustedes leen un libro mexicano, van a encontrar que le dicen la colágena. ¿Hay alguna duda con relación a la función ovárica o a la misma histología? Vamos a cambiar el oviducto. Entonces me gustaría saber si tienen alguna duda para poder avanzar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Es que yo he escuchado, pues, que a veces dan el término como de ovarios poliquísticos, si no estoy mal. Sí, señor. ¿Esos ovarios cómo se verían en la forma histológica? Listo, remitimos a este dibujo, un momentito, perdón, me devuelvo por acá. Cuando ocurren estos ovarios poliquísticos, normalmente se van a presentar porque la ovulación no se da, es decir, se da la formación de folículos, se da la formación del antro, pero normalmente no hay ovulación. Perdón, busca aquí un dibujito. Este. Hagan de cuenta que en un ovario poliquístico hay muchos folículos de Graf, pero no son normales del todo. De hecho, algunos folículos ustedes van a ver que no tienen ovocitos, es decir, no tienen óvulos en su interior. Como tal, un quiste, para que lo tengan presente en la definición, es una saculación, como una especie de, ¿cómo le llamarían ustedes a esto? Una bolsa, una saculación que se llena de líquido. ¿Cuál es el verdadero problema de estos ovarios poliquísticos? Que normalmente se inhibe completamente el ciclo estral. De hecho, esta enfermedad es muy común en humanos. En bovinos también se presenta. Yo, por ejemplo, lo he visto en bovinos asociado a estos tratamientos de superovulación. Si de pronto alguno de ustedes ha trabajado con bovinos, les gusta trabajar esa parte, pues en bovinos la mayoría es repro, ¿no? Es esa parte de reproducción. En los bovinos, para hacerles lavados foliculares, es decir, para recuperar estos óvulos, solo los óvulos, hacen que la vaca superovule y luego la hacen ovular para recuperar todos esos ovocitos. No sé si ustedes sabían, pero hay fertilización in vitro, es decir, que toman este ovocito, lo inseminan y luego se lo trasplantan a una hembra para que se lleve a cabo la gestación. ¿Sí sabían eso? ¿Que eso se puede hacer en bovinos? Por mi parte, yo sí, profe. ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en la parte de repro? ¿Les gustaría trabajar en eso? Para los que de pronto estén interesados, cuando estén en pasantía, yo les recomiendo que hagan el contacto en la clínica de reproducción de la Universidad Nacional. Allá hay 2 doctores que son buenísimos en esa parte para explicar repros en vacas, en caballos, en perros. Entonces, si alguno de ustedes de pronto está interesado más adelante en hacer una pasantía allá, me avisan y yo les paso el correo de contacto. Pues la verdad que uno aprende muchísimo allá en esa clínica. Entonces, para redondear la idea, en los ovarios poliquísticos normalmente se presentan antros muy grandes
con folículos anormales que normalmente no van a ovular, ellos no alcanzan a lograr esa ovulación y toda la corteza ovárica está llena de esas estructuras quísticas de ovarios que no ovulan. ¿Listo? Y como se ocupa todo el parénquima, normalmente estas hembras entran en anestro, no vuelven a ciclar. Obviamente tiene tratamiento, ¿no? Ustedes lo que deben hacer es inducir la ovulación con estrógenos, con la misma LH, con prostaglandinas, para favorecer, digamos, un reinicio del ciclo ovárico y que de esa forma, pues, de pronto la yegua o la vaca pueda reiniciar el ciclo. Como les digo, esto es común en humanos, en nosotros y en vacas, es donde yo principalmente lo he visto, pero asumo que en cualquier especie se puede presentar. ¿Dónde íbamos? ¿Sí quedó clara la explicación del ovario poliquístico? ¿Alguien tiene otra duda? Listo, vamos a continuar con el oviducto entonces. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, no, dime, tranquila, no te preocupes. Profe, en la parte, en las aves, ¿es lo mismo? ¿Se puede ocasionar esa patología? No, en las aves, ¿ustedes han hecho necropsia de gallinas alguna vez? No. Como tal, las aves, digamos que no tienen un ovario, pues sí lo tienen, pero no tiene este parénquima tan bien formado. De hecho, los óvulos en las gallinas son externos. Los que han comido de pronto gallina criolla, que dicen que se le comen los huevos, esos son los ovarios. Las gallinas nacen con unas estructuras como racimos de uvas, y esos racimos de uvas son óvulos que están en desarrollo. A medida que se van desarrollando, ellos van pasando hacia el oviducto. Las gallinas se ovulan solo una vez, ¿no? Y ellas no tienen formación de cuerpo lúteo, no tienen formación de corpus albicans, porque ellas no tienen una gestación interna. Entonces, lo único que hacen es que una vez ocurre la ovulación, esos óvulos pasan al interior del oviducto y allí, pues en el oviducto se da la formación de la clara, la cáscara del huevo y demás. Y obviamente pues se expulsan, ¿no? Ya las gallinas ovulan prácticamente a diario. Entonces, digamos, no podrían encontrar ustedes un cuerpo lúteo en una gallina porque ya necesitan mantener la gestación. ¿Listo? El parénquima ovárico, la otra clase les muestro ovarios de gallina, porque la verdad sí se me pasó. Entonces la próxima clase les muestro para que me entiendan un poquito mejor. Pero la idea es que ellos no hacen ni cuerpo lúteo ni cuerpo albicans. Esto no generan progesterona en la ovulación. Listo, profe, gracias. Sí, porque digamos, pues para mi grupo es así un poquito complicado porque así no se encuentran y si se encuentran los libros es como una descripción súper pequeñita. Vale, la otra clase, pues yo la verdad no revisaba este tema en peces, les cuento que ahí sí me toca revisarlo desde cero, pero pues voy a buscar la parte de aves y peces y vemos esta misma parte de reproducción, pues así se me pasó por completo. Aquí vamos a hablar Listo, profe. mamíferos prácticamente, la otra clase hablamos de otras especies. No les han dicho para cuándo es el ABP, ¿cierto? No sé. Julie dice que nunca ha comido huevo, ¿cómo así? Estás comiendo óvulos de gallina. ¿Cómo así? Los huevos son óvulos de gallina. He vivido engañada todavía. No vayan a ser como una prima que una vez dijo que no comía aborto de gallina, ¿no? Eso es mentira. O sea, uno come óvulos de gallina por la mañana. Esos son los huevos. No dejen de comer huevo que son buenos, ¿no? Son de alimento, mejor dicho. Listo, vamos a hablar del oviducto. Hagamos esta imagen mental. Ubiquen un útero, el de la especie que ustedes quieran, igual pues en todas aplica. En el útero normalmente tenemos que hay cuernos, en algunas especies más grandes que otros, por ejemplo en los equinos y en los caninos son cuernos grandes. Nosotros en los primates, perdón, es que no entiendo lo que me están diciendo. ¿Alguien tiene una pregunta? Todos están en la diapositiva del oviducto, ¿sí?
Sí, profe. Vale. Ah, bueno, Vanesita, qué bien. Qué bueno que haya salido con novela, claro, que aprovechen el tiempito. Por fácil el micrófono. Que no la vayan a embarrar a decir cosas que no deben. Escuchemos todos. Listo, el oviducto. Entonces, como les decía, hagan esta imagen mental de lo que es un útero, ¿no? Normalmente el útero es un órgano tubular, hueco, obviamente, que tiene dos cuernos. En algunas especies es muy grande, como les decía, por ejemplo, en los equinos, en los caninos, los cuernos son muy grandes, igual que en los cerdos. De hecho, en esas especies la gestación es cornual, la gestación ocurre allí. En algunas otras especies, como los primates, como nosotros, los cuernos son muy pequeñitos. El punto de comunicación entre los ovarios y el útero se les llama oviducto. Tal vez ustedes lo reconocen como trompas de falopio. Esperen un momentito, por favor. Perdón, es que tengo aquí un gatico en observación, entonces me toca estarlo mirando. Un gatico con urolitiasis, por si de pronto les interesa, son cristales de estruvita. El gatico hizo una obstrucción urinaria, alcanzó a hacer algo de insuficiencia renal, pero bueno, ya está mejor. Digamos en dónde. Entonces, como les decía, el oviducto es un punto de comunicación entre los ovarios y lo que sería el útero. No es solo un paso, digamos, no es solo un canal, porque allí también ocurren otros fenómenos. Por ejemplo, en muchas especies, los espermatozoides llegan hasta el oviducto para llevar a cabo lo que sería la fertilización, ¿no? En algunas especies puede ocurrir directamente en el útero, pero en la mayoría llegan hasta allí. De hecho, parte de la maduración final del ovocito, del óvulo, tiene que ocurrir en el oviducto. Esto para que vean que no es únicamente esa función de transporte. Este oviducto tiene cilios y esos cilios son importantísimos porque en gran medida, aparte de que favorecen la salida de los ovocitos, obviamente hasta el sitio de fertilización, también los capacitan. Entonces, como les digo, allí también se retienen, o esos cilios favorecen el transporte de los ovarios y de los espermatozoides. Vamos a ver ahorita que en verdad es tortuosa la mucosa del oviducto, es una estructura tubular, pero la mucosa es bastante tortuosa, como que forma proyecciones, como un entramado ahí extraño, lo vemos ahorita en las imágenes. Esa es la característica más importante y más fácil de reconocer. Este epitelio, vamos a ver que el epitelio que vamos a citar a continuación está prácticamente en todo el tracto reproductivo, tanto de machos como de hembras. Los epitelios reproductivos normalmente tienden a ser entre cilíndricos a cúbicos simples, ¿listo? Ocasionalmente pseudoestratificados, pero fíjense que en verdad son capas celulares simples, es decir, una única capa. En este caso, en el oviducto, de nuevo, con microvellosidades, que la verdad, pues, o cilias, que son difíciles de ver, estas no son capaces de ver como el epitelio respiratorio u otro. Y algo también que es muy particular del oviducto y que les va a ayudar muchísimo en el diagnóstico, pues son dos cosas, ¿no? Como les digo, la mucosa que es plegada, y lo otro es que es un órgano tubular con dos capas de músculo bien definidas. Circular interna, perdón, no es media, es circular interna y longitudinal externa. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo. Estas son las proyecciones que les comento de la mucosa. Fíjense que son como unas trabéculas que se originan obviamente desde las paredes del oviducto y que van formando este entramado, como ese laberinto. Dentro de este laberinto es donde se van a mover los ovocitos y van a llegar los espermatozoides para dar la fertilización. Ya vemos en más detalle el epitelio, en verdad está sostenido en un estroma fibrovascular muy leve, eso es tejido conectivo principalmente, que es de soporte, y el epitelio, como les digo, es una capa simple que tiende a ser entre cúbica a cilíndrica. Las capas musculares están, digámoslo así, poco definidas, son más bien dispersas, pero todas estas áreas musculares que ustedes ven acá son las capas musculares, que tienen ahí la redundancia, ¿no? Están sueltas, son más laxas, si ustedes se dan cuenta, hay bastante espacio entre ellos. También podemos encontrar en esas capas musculares tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos. Miren lo que les comentaba, este es un acercamiento obviamente a una de esas proyecciones digitiformes o estas trabéculas que están formando. Noten cómo el epitelio es un epitelio en este caso cúbico, simple. Fíjense que también están las cilias acá, yo creo que las alcanzan a ver.
Y el tejido conectivo, como les digo, es un estroma fibrovascular. Está compuesto, obviamente, por tejido conectivo, vasos sanguíneos, piensen que aquí hay una arteriola, y vasos linfáticos. Una lámina propia prácticamente común y corriente como todas. Como les decía, el epitelio puede llegar a ser cilíndrico, entonces fíjense que sí se cumple. Aquí hay algunas células que son cilíndricas. ¿Listo? Esto en verdad, por lo menos en el oviducto, no responde a hormonas. Vamos a ver ahorita en el útero que sí puede llegar a responder, por ejemplo, a estrógenos. Pero es normal que encuentren esto, un epitelio cilíndrico en algunas porciones y en la mayoría de los campos un epitelio cúbico simple. ¿Listo? Las características que son simples las células, las capas no están estratificadas. Bueno, ahí están la señalización. Dentro del epitelio, casi se me pasa esto, pueden haber células secretoras. Aquí estas células normalmente lo que hacen es secretar algunas sustancias como lípidos, proteínas, algunos carbohidratos, glucosa, que normalmente ¿qué es lo que van a hacer? Nutrir y también ayudar en el movimiento de los ovocitos a través del oviducto. Bueno, estos espacios que hay acá, obviamente la luz del oviducto, ¿no? Los espacios claros, a eso le llama la luz. Pero un poquito. Estas son las capas musculares, entonces fíjense lo que la llamamos como circular interna y la longitudinal externa. Ellas se encuentran fragmentadas, fíjense que en verdad hay bastante espacio entre las fibras musculares, esto es músculo liso. Fíjense que los núcleos están a la periferia y aparentemente no tienen estriaciones de este músculo, igual que acá. Entonces se presenta de esta forma, con haces musculares que se encuentran dispersos hacia la periferia. Para que nos ubiquemos, todo esto es la capa muscular. Mucosa, la submucosa, que la más cercana también tiene músculo, y la capa muscular. Y obviamente la parte más externa es la túnica serosa, la cual está recubierta siempre por células mesoteliales, ¿no? Recuerden que las células mesoteliales tienen capacidad secretora, ya secretan en gran medida líquido peritoneal, que pues obviamente sirve para lubricar las estructuras o las vísceras internas. Listo, entonces aquí tenemos de nuevo la capa serosa, como les digo, el mesotelio, la túnica adventicia, la capa muscular, y de nuevo fíjense que las fibras musculares se encuentran sueltas, se encuentran más bien laxas. Todo este espacio claro que está alrededor obviamente corresponde a tejido conectivo, el cual es principalmente areolar o laxo, le llaman también. Vasos sanguíneos, como ustedes pueden ver acá también los encontramos. Listo. ¿Alguna pregunta con el oviducto? Piense que en verdad es sencillo, ¿no? Es lo que uno conoce el oviducto, transporte, ya saben otras funciones que puede tener. Vamos a hablar ahora del útero. Entonces, de nuevo, el útero es importantísimo para mantener la gestación. En las gallinas, el útero, que también está presente, únicamente van a ayudar a la formación de la clara del huevo y de la cáscara del huevo. No sé si ustedes sabían, pero ese ciclo intrauterino ocurre alrededor de 24 a 48 horas en las gallinas, o sea, es un fenómeno bastante rápido. Las gallinas ponedoras tienen una alta demanda de calcio pues, para formar la cáscara. La otra clase les explico bien el útero de las gallinas. De nuevo, pues el útero en la mayoría de especies es un órgano tubular con una capa muscular bastante bien desarrollada, de hecho se llama miometrio, como ustedes pueden ver allí. El miometrio sí o sí tiene que estar bien desarrollado porque piensen en cuando hay una labor de parto, pues es cierto que los músculos abdominales colaboran, pero la expulsión del feto en una gran medida también tiene que ver con las contracciones uterinas. Esto tiene una alta demanda de calcio de las células de músculo liso. La mucosa, en este caso la llamamos endometrio, y ese endometrio tiene algo también muy particular. El útero modifica su estructura, tanto macro como micro, dependiendo si hay o no un influjo hormonal. ¿Listo? Entonces, cuando hay liberación de estrógenos o de progesterona, ustedes van a ver que el endometrio aumenta tanto en tamaño como en cantidad de glándulas que puede llegar a tener. Pero cuando, por ejemplo, el útero se encuentra bajo el influjo de la progesterona, de la prostaglandina o de la misma de FSH, ustedes van a ver que la cantidad de glándulas y la altura del endometrio disminuye.
Entonces ese útero es un órgano, digámoslo así, dinámico. Todo el tiempo está renovando su mucosa. De hecho, cuando se presenta el ciclo estral y las hembras presentan sangrado, precisamente es por esa renovación que ocurre en el endometrio, porque el útero se prepara para una gestación cuando ocurre pues, los fenómenos previos a la ovulación. Pero si no se da esa ovulación, pues ese material que se produjo, ese aumento de tamaño del endometrio, obviamente secreciones de la ovulación y demás tienen que ser eliminados. Todo el tiempo se está renovando esa mucosa endometrial. Para los que les gusta de nuevo la parte de repro y sobre todo en caninos, en equinos, ustedes van a ver que los úteros de las yeguas pueden desarrollar fibrosis, tejido conectivo, y es una causa muy común de subfertilidad o infertilidad en equinos. Por si de pronto alguno de ustedes tiene caballos, de pronto alguno tiene, me gustaría saber si ustedes han practicado biopsias endometriales o alguna vez han visto eso. ¿Alguno de ustedes tiene caballo? De paso, criollo, lo que sea. Qué raro, normalmente hay alguien que tiene, bueno, hay caballos, hay yeguas, perdón, que Yo, profe. no, ¿sí? ¿Has visto o has visto que presenten problemas para preñar las yeguas o ya siempre son efectivas en la preñez? Pues en mi caso, pues en mi finca hay un caballo y no tiene ningún problema de recolección de semen. Ah, bueno, no, pero en este caso tocaría hablar de yeguas. ¿Qué es lo que ustedes van a ver con las yeguas? Son yeguas que hasta pueden ser jóvenes y las inseminan y las inseminan y las inseminan y no preñan. Les hacen lavados endometriales y no tienen inflamación. Entonces, ¿qué es lo que en últimas deciden hacer? Tomar biopsias. Las biopsias endometriales se pueden hacer, se utilizan unas pinzas de biopsia endometrial. Yo les busco aquí una para que la vean. Esas pinzas son largas y hagan de cuenta que hacen como un pellizco y uno toma la mucosa. Cuando esas yeguas no preñan, por alguna forma uno evalúa la histología del útero y en muchos casos los grados de fibrosis obviamente interrumpen la gestación. Yo tengo un libro, perdón, un artículo de biopsias endometriales en yeguas. Si ustedes quieren, les puedo facilitar ese artículo para que lo quieran leer. Y pues si algo después lo discutimos entre nosotros. Les busco una imagen para que las vean. De hecho, estas son las que yo he visto cuando estuve en la universidad y trabajaba. Las pinzas, entonces ustedes las tienen que meter obviamente a través de la vagina, el cervix, cuando están dentro del útero. Ustedes van a oprimir acá como si fuera una jeringa en la parte de abajo, una tijera, y esa biopsia endometrial lo que hace es pellizcar. Ustedes al mismo tiempo que están tomando la biopsia tienen que estar palpando obviamente por vía transrectal para que ustedes con el dedo puedan empujar como hacia la punta de estas pinzas, ustedes empujan desde afuera la mucosa y ahí se oprimen para que tomen la biopsia. Y esa biopsia es la que les digo que diagnostica sobre todo de fibrosis endometrial, que es una causa muy común de nuevo de su fertilidad. Bueno, la secreción del útero va a estar encaminada obviamente a mantener la gestación, mantener ese embrión en desarrollo. Por eso ustedes van a ver que dentro de las secreciones podemos encontrar sustancias como el glucógeno, los mismos lípidos, proteínas, como el embrión es una estructura que está en una etapa de desarrollo constante, pues obviamente necesita sustratos. Los sustratos van a venir a partir de las secreciones endometriales. Bueno, yo les cuento esto también para que ustedes lo tengan presente. Cuando un folículo es fertilizado, este folículo inhibe el ciclo estral. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace él? Ese embrión, ese folículo fertilizado empieza a recorrer absolutamente todo el útero y eso genera como un estímulo, un estímulo para inhibir el ciclo estral. Se me olvida en este momento qué hormona se produce en ese caso, pero eso hace parte del reconocimiento fetal. Por eso es que una hembra que está en gestación, pues obviamente no puede volver a quedar embarazada dentro de la misma gestación, obviamente. El perímetro de la serosa, así no tiene mayor complicación.
Aquí no hace falta la parte muscular, esto muy seguramente es tomado por biopsia endometrial. ¿Listo? Aquí lo único que faltaría es la capa muscular externa. Esta es la mucosa, toda esta extensión, estamos viendo en la parte más superficial un epitelio que puede ser cúbico o cilíndrico simple. ¿De qué depende? Este epitelio tiende a ser bajo cuando el animal está en anestro, cuando no hay ciclo estral, y tiende a crecer o aumentar su tamaño cuando el animal hace una ovulación o cuando está en gestación. ¿Listo? Otra cosa que también ocurre, cuando el animal está en gestación, ustedes van a ver que la cantidad de glándulas, ahorita les muestro, estas son glándulas, es muy alta. Además de que hay muchísimas glándulas, ya se vuelven tortuosas, como que empiezan a ramificarse. Ven que más adelante hay un útero. Este es el epitelio, como les digo, de cúbico a cilíndrico, es la misma imagen de ahorita. Estamos viendo glándulas endometriales, se llaman así, y tejido conectivo, que es lo que se encuentra rodeándolo. Esto, pues, en verdad no tiene, digamos que mayor complicación. Entonces, ya les muestro el útero que está. Es un acercamiento del epitelio para que vean que, como les digo, en algunos casos cúbico, fíjense que en algunos casos casi plano, y cilíndrico simple. Ocasionalmente, por ejemplo, si ustedes evalúan el útero de un cerdo o de una vaca, ustedes pueden ver que el epitelio es pseudoestratificado. Esto, o sea, también es simple, pero es pseudoestratificado en este caso para que hubieran más de un núcleo. Fíjense el cambio que ocurre cuando un útero se encuentra en estro o en gestación. Fíjense la gran cantidad de glándulas que hay, y eso es a lo que yo me refiero cuando les digo que son tortuosas. Si ven que tienen como una apariencia sigmoidea, como si fuera una serpiente o algo así, como se vuelven tortuosas. Esto obviamente indica activación del endometrio. En muchos casos ustedes hacen acercamiento de estas glándulas y van a ver que en su interior hay un material proteáceo, con un material eosinofílico, que parece proteína, tal cual, no es nada más. Esto que ustedes ven acá, como este espacio grande, no le hagan caso, eso fue alteraciones en el procesamiento de la muestra. El útero no tiene por qué tener estos espacios claros, ¿no? A menos que tengan también quistes. Cuando ustedes vean medicinas internas, van a ver que, por ejemplo, en caninos hembras, es muy común lo que se llama el síndrome endometrial quístico, ¿listo? En esas perritas, ¿qué es lo que ocurre? Que las glándulas, por distintos mecanismos, se bloquean y empiezan a acumular su secreción, con tal problema o tan mal pronóstico que esas glándulas crecen tanto que comprimen el parenquima o la mucosa misma, el endometrio del útero. Y otra cosa que también es gravísima en cuanto a esto, este síndrome endometrial quístico predispone a la formación de piómetra. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado el término piómetra? ¿Me podrían ayudar con eso? De pronto que Pus tengan en una el teoría. útero, profe. ¿Qué? Discúlpame. Pus en el útero, profe. Pus en el útero, muy bien. Secreción supurativa, o sea, de origen bacteriano. Bastante común en perritas, aunque pues obviamente ocurre en todas las especies. Yo los he visto, por ejemplo, en equinos. Y si son infecciones por vía ascendente, normalmente vienen desde la uretra, del tracto genital, y esas afecciones llegan al mismo útero, con tan mala suerte que normalmente ocurren en el anestro, en el caso de las perritas. Como en el anestro, digamos que la mucosa endometrial está estática, eso permite que todo el tiempo estén proliferando las bacterias, se acumula pus y obviamente eso puede llegar a ser mortal. Una de las grandes secuelas que ocurre a través del piómetra es el desarrollo de falla renal. ¿Listo? A partir ya sea de la misma infección o de un acúmulo de anticuerpos puede llegar a causar una falla renal, que obviamente ya es irreversible. Parte del tratamiento que ustedes deben tener presente de los piómetras es precisamente la inducción de la ovulación. ¿Listo? Si ustedes pueden inducir la ovulación en una perrita que tiene piómetra, pues eso sería ideal. Normalmente hay que hacer OVH. Pero un momento. Ya, pero cambiando el gato. Entonces, como les digo, parte del tratamiento va a ser inducir la ovulación. Y normalmente esas perritas hay que hacerle la OVH, la ovariohisterectomía, es decir, el retiro del útero y de los ovarios. El piómetra en caninos también lo clasifican de dos tipos, y ojo porque esto, digamos que puede cambiar el diagnóstico. Si alguno de ustedes ha tenido perritos o perritas, de pronto pues van a entender esto, que le llaman piómetra de cuello abierto y de cuello cerrado. Recuerden que en la base del útero
hacia el vestíbulo vaginal, hay una estructura muscular que se llama el cérvix, ¿sí recuerdan eso? El cérvix o cuello uterino es un esfínter, por decirlo de alguna forma, de paso desde el interior del útero hacia afuera o al revés. Entonces, cuando una perrita de estas tiene un piómetra de cuello abierto, ustedes pueden inducir el estro para que el mismo útero elimine toda esa secreción. Pero cuando el piómetra es de cuello cerrado, normalmente el tratamiento es la ovariohisterectomía o la extracción quirúrgica del útero y de los ovarios. Listo, vamos a ver más de cerca lo que serían las glándulas. En primer lugar, el epitelio. Fíjense que el epitelio del miometrio, la parte externa, aquí pues lo estamos viendo cilíndrico simple o cúbico simple, todo depende, pues en varias porciones se puede ver distinto. El resto del estroma o la lámina propia del miometrio es tejido conectivo y vasos sanguíneos. Esta es una glándula endometrial. Fíjense que hasta el nombre pues lo dice, está sigmoidea, lo dicen en serrucho. Estas glándulas son comúnmente vistas, como les digo, en la gestación o en el estro. Fíjense que de hecho en algunos casos podemos ver que aquí está la secreción presente. ¿Qué tipo de epitelio son esas glándulas? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Qué tipo de epitelio tienen las glándulas? Esas que estamos viendo acá. Puede ser cilíndrico simple. Profe, no sé si soy yo, pero no se ve. Ay, ¿no están viendo? ¿En qué diapositiva van? Perdón. Ya lo vuelvo a compartir. ¿Ya la están viendo? Perdón. ¿Me escuchan? Ya, profe. Ah, vale. Sí, profe. Listo. Sí, Entonces, profe. vamos a ver la imagen del lado izquierdo. Estamos viendo la porción más externa del endometrio, de la mucosa, donde vemos un epitelio de revestimiento que tiende a ser cúbico o cilíndrico simple. Ahora, estábamos en las glándulas. Les preguntaba, según lo que ustedes conocen de histología, ¿qué tipo de epitelio podrían llegar a tener estas glándulas? Esta es la glándula que está acá. Aquí dice glándula en serrucho, sigmoidea, fíjense esta variación que tiene en su forma, ¿no? ¿Qué epitelio están viendo ahí en la glándula? No, ni idea. Eso es un epitelio, puede llegar a ser cilíndrico simple u ocasionalmente pseudoestratificado cilíndrico. ¿Listo? Fíjense que en verdad en algunas partes es una capa de células, el núcleo está bien ubicado abajo y son células largas, pero son cilíndricas. Pero en algunos casos, algunos núcleos están más arriba que otros. Conociendo la teoría, uno sabría que ese epitelio, pues normalmente es cilíndrico simple, pero por el corte se puede ver pseudoestratificado. Y de nuevo lo que les señalaba ahorita, si ustedes se dan cuenta en la luz, hay un material que tiene un aspecto fibrilar tal vez, que corresponde obviamente a la secreción uterina. Esta es la parte muscular, que no lo habíamos visto antes. Como les digo, la capa muscular está aquí y normalmente son dos capas definidas. Siempre la circular es interna y la longitudinal es externa. Aquí estamos viendo las fibras musculares, la verdad, pues, tengo que buscarles otra imagen donde esté el músculo completo para que lo veamos bien. Pero en verdad, pues como les digo, el miometrio, pues si lo comparamos con la mucosa, fácilmente puede ser 1 a 2 tercios de la misma mucosa, entonces para que se encuentre que en verdad el músculo es bastante abundante. Y tiene que ver mucho, como les decía, con la contracción misma al momento de la preñez o la gestación. Tal vez ustedes han escuchado el término de fiebre de leche o el síndrome de la vaca caída. Si alguno de ustedes tiene vacas, tal vez lo ha visto, que en el periodo postparto las vacas caen y no se pueden incorporar. ¿Si han visto alguna vez han visto eso de pronto? ¿Alguien? ¿En qué diapositiva van, perdón? ¿Me pueden confirmar en cuál van?
En la 34, profe. Ah, listo, vale, vale, muchas gracias. Profe, no, profe, disculpa, es que de pronto cuando yo hago un comentario eso se escucha muy lejos o cuando escribo en el chat se demora en enviar, entonces una disculpa, llego No, tarde sí, la vale. respuesta. Sí, me preocupé por lo que a Natalia le llegó ahorita el mensaje. Yo dije, no, pero van como 3 diapositivas atrás. Les estaba diciendo, si alguno de ustedes tiene vaca y se ha escuchado sobre el síndrome de la vaca caída o la fiebre de leche. En estas patologías, ustedes van a ver que es tal cual como es el síndrome de la vaca caída, una vaca que se cae, no se puede incorporar después del parto. Eh, en el momento del parto y previo hay una demanda altísima de calcio porque pues, ustedes saben que la producción láctea se aumenta bastante y la producción de calostro hay en gran medida se va a calcio y una gran parte de ese calcio se va a gastar en la contracción muscular, tanto de la prensa abdominal como del canal pélvico como del mismo útero. Entonces, en estas vacas caídas o el síndrome de la fiebre de leche, la verdad no tengo muy claro por qué dicen fiebre de leche. Eh, allí ustedes van a ver que el útero demanda tanto calcio que el animal no tiene cómo incorporarse después, no tiene tonicidad de los músculos por una hipocalcemia muy marcada. Y pues obviamente en estos fenómenos de hipocalcemia, ustedes ya saben toda la reacción que se presenta desde la misma paratormona, ¿no? Ahí aplicamos lo que ya hemos estudiado antes. Listo, regálenme por favor 5 minuticos y ya continuamos con esa parte. Pues ya seguimos con la glándula mamaria. Listo, qué pena con ustedes, continúen, por favor. De lo que vamos a hablar ahorita, pues está basado sobre todo en la glándula mamaria de los bovinos, pero pues en verdad aplica prácticamente para todas las especies, ¿no? Esta es una glándula de esta forma, túbulo alveolar. Eh, ahorita les muestro cómo es la forma túbulo alveolar, ¿no? Para que vayan recordando los tipos de glándulas. Un alveolo es una estructura redondeada y el ducto de excreción es un tubo recto, por eso se llama túbulo alveolar. Ya lo vamos a ver en una imagen. Bueno, miremos acá. Cada una de estas estructuras periféricas o redondeadas son los alveolos y se comunican a un túbulo central. Por eso son túbulo alveolares. En el tipo, recuerden que hay alveolares, hay tubulares, hay ramificadas. Por ejemplo, esa es túbulo alveolar ramificada, ¿no? Tiene varias porciones. Ya ahorita la vamos a ver más. La secreción de estas glándulas también es mixta y eso hay que tenerlo muy presente. Recuerden que pues, en la leche, en la secreción láctea, que hay calcio, proteínas, lípidos, carbohidratos, azúcares, eso es lo que contiene normalmente la leche, ¿no? Inmunoglobulinas, si hablamos, por ejemplo, de calostro, proteínas o células también inflamatorias encontramos allí. Como ustedes se dan cuenta, la leche es un fluido que es compuesto, ¿no? Tiene varios tipos de componentes dentro de sí mismo. Por eso vamos a ver que estas glándulas, este epitelio glandular tiene una secreción mixta.
Recuerden que esa secreción apocrina, en la secreción apocrina se pierde parte del citoplasma, o sea, hay una secreción lipídica de vacuolas propias del citoplasma de la célula, se pierde parte del citoplasma de la secreción. Y la merocrina se da a partir de gránulos. Entonces, normalmente algunos elementos se transmiten, por ejemplo, carbohidratos, azúcares y demás, a través de gránulos citoplasmáticos que se liberan con la secreción, y la parte lipídica, en su gran mayoría, viene del mismo citoplasma de las células, la secreción apocrina. A veces, ocasionalmente, creo que en estas imágenes que tengo no lo vemos, pero ocasionalmente uno puede ver como una gótica citoplasmática en la porción más apical de las células epiteliales, esa es la secreción apocrina. La secreción merocrina, la verdad, en histología no se logra tratar. Perdón. Otra cosa que también es muy interesante es que esta glándula mamaria, al igual que el útero, responde ante estímulos hormonales. Recuerden que para este caso específico, la hormona que va a producir la secreción láctea, la prolactina, ¿no? Tiene que ver también con la función de la LH y la de FSH, puesto que obviamente la producción láctea está muy asociada a la curva del parto, ¿no? También a la secreción de progesterona. Entonces, fíjense que aparte de actuar directamente en la ovulación, también puede influenciar en la producción láctea. ¿Cómo hacemos para ver si la glándula está activada o no? Pues ahorita vamos a ver. Cuando una glándula está activada, cuando tiene secreción láctea, vamos a ver que la cantidad de glándulas es mayor si la comparamos al estroma de la glándula. Es decir, como tal, el epitelio es más abundante que el mismo tejido conectivo de la glándula mamaria. Pero si esa glándula mamaria se encuentra en un periodo seco o cuando no hay lactancia, ustedes van a ver que las glándulas son muy pocas y lo que predomina es el estroma propio de la misma glándula. Esa es como una relación que hay. Que está activada hay más glándulas, si no está activa, pues obviamente hay menos contenido glandular. El epitelio también es variable, aquí también hay algo bastante interesante. Normalmente estas células tienden a ser cilíndricas, pero ustedes van a ver que pueden ser cúbicas cuando la producción láctea es muy abundante o cuando se acumula leche dentro de los conductos y esta leche empieza a, digámoslo así, a comprimir el mismo epitelio y lo hace un poco más bajo. ¿Listo? Entonces, por eso es que en alguna medida tomamos el epitelio como evidencia de una secreción láctea. Ese tema también es importante, los que han trabajado de pronto con vacas en cuanto a producción láctea y demás, ustedes saben que las distintas empresas penalizan por la presencia de leucocitos, porque eso indica mastitis, ¿no? Pero normalmente en la secreción láctea ustedes pueden encontrar células inflamatorias, macrófagos, pueden encontrar linfocitos, pueden encontrar neutrófilos, pero obviamente en muy bajas cantidades. Si ustedes ven que esa celularidad se aumenta de una forma muy marcada, pues podemos estar hablando de un fenómeno que se llama mastitis, ¿no? Que es una inflamación normalmente de origen bacteriano de la glándula mamaria. En bovinos es muy común, ¿no? Según he trabajado como les digo, en producción láctea en ordeños, las condiciones de mastitis son de todos los días prácticamente. Aquí también hay algo, esperen a ver si me pueden entender desde el dibujo. Ustedes van a ver que, digamos, la secreción es continua, es secuencial. A ver si nos podemos entender. Vamos a empezar desde acá. Esto que estamos viendo es una glándula, ¿listo? Todos están en la diapositiva 36. ¿Me confirman si alguien no está viendo la 36, por favor? Yo estoy en la 35, profe. Vale, ya la vuelvo a compartir entonces. Denme un segundo. Listo, entonces ahora sí ya tenemos a todos en la 36. Vamos a ver un ejercicio para que nos quede más claro, digámoslo así, cuál es el recorrido que tiene en verdad la leche, para que entendamos muy bien los ductos. Partimos desde una porción glandular, es decir, aquí están las células que producen la leche, ¿listo? Esas células van a producir una secreción y esa secreción, perdón, va a ir a unos ductos. Los ductos que están más cercanos, por ejemplo, este que está acá, los ductos que están más cercanos a lo que serían los alvéolos o la porción secretora de la glándula, los vamos a llamar conductos intralobulillares. Se llaman así, intralobulillares. Ustedes van a ver que luego de esto van a ver unos ductos que son comunes,
¿Listo? Pues aquí obviamente aquí debe haber un alveolo, aquí debe haber otro alveolo, cada uno con su ducto de secreción. Esos ductos que son, digámoslo así, comunes, se llaman ductos interlobulillares, ¿no? Primero irá intralobulillares, ducto intralobulillar, él se conecta a un ducto interlobulillar, es decir, entre los lobulillos. Y luego esos conductos interlobulillares desembocan en un ducto común que llamamos ducto galactóforo. Esto se llama así, ducto galactóforo. Entonces, de nuevo, el ducto más cercano a la porción alveolar o glandular lo llamamos un ducto intralobulillar. ¿Listo? Si nos vamos fuera de los, perdón, si nos vamos fuera de la parte glandular, vamos a ver que hay unos ductos comunes. Aquí debe haber otro lobulillo, por acá otro. Entonces deben haber ductos comunes. Estos ductos comunes se llaman ductos interlobulillares. ¿Listo? Intralobulillares, interlobulillares. Y los ductos interlobulillares desembocan en ductos comunes, que son estos, lo que llamamos un ducto galactóforo. Se llama así. ¿Listo? Ahí están los tres conductos. Todo esto desemboca en una estructura, digámoslo así, sacular, que se llama la cisterna, cisterna galactófora o cisterna glandular. Hagan de cuenta que ese es un mecanismo de almacenaje parcial de la leche. Y pues obviamente estas cisternas están asociadas al pezón, ¿listo? O sea, ya a la parte muscular, a la parte de excreción de la misma leche. Bueno, otra cosa aquí también creo que les mencioné ahorita, ¿no? Porque el epitelio puede ser cúbico o puede ser cilíndrico, entonces aquí es donde está la explicación. Los ductos galactóforos, en verdad, prácticamente cualquier ducto puede hacer un detenimiento parcial de la leche. Cuando se detiene allí la leche y se acumulan grandes cantidades, esta es la que ejerce presión mecánica sobre los bordes del epitelio. Por eso es que o es cúbica o es cilíndrica en algunos casos. Ahora, si ustedes ven aquí, estamos viendo la parte alveolar o la parte glandular. Tranquilo que ya lo vemos en más detalle, ¿no? Fíjense que por acá hay otra, por acá podemos ver otros alveolos. Vamos a ver también, vamos a hacer un ejercicio a ver si captaron la idea ahorita. Todo esto es tejido conectivo. Lo que ustedes ven basofílico es la parte glandular. Lo que ven eosinofílico es la parte de tejido conectivo. Yo ahorita les dije cómo determinar si estaba activo o no una glándula mamaria. Si ustedes están viendo esta imagen, ¿ustedes qué me podrían decir? ¿Esta glándula está activa o está inactiva? ¿Ustedes qué creen? No todos al tiempo, por favor, da uno nomás. Profe, qué pena, ¿me puedes repetir, por favor, basofílico qué era? Lo basofílico son los alveolos o la parte glandular, lo azul o morado. Lo eosinofílico, lo rosado, es la parte del... Profe, no sé si está en lo correcto, pero pues sería como inactiva. No creo que lo vaya a decir ahorita recién.
Ahí escuchan, qué pena con ustedes, ya me tocó reiniciar el computador y todo, pero creo que ya sirvió. No se salvaron de la clase. Espérenme un momentico, ya les comparto la presentación. Se fueron la mayoría. Lo que no esperaban que volviera. Profe, qué pena, es que lo que pasa es que nosotros tenemos clase a las 3 con la profe Astrid, entonces pues, la mayoría se fue por eso. Pero es que hay algo mal con este horario porque se supone que yo tengo que dar 3 horas, ¿no? Desde el principio me toca hablar con la doctora Astrid porque si me está robando 1 hora. No, pues entonces dejemos ahí porque si no están los dos compañeros para qué. Yo arreglo con la doctora porque si hay 1 hora ahí que yo estoy perdiendo. Vale, profe. Listo, entonces dejemos ahí por el momento, qué pena con ustedes de verdad y pues ahí estamos hablando entonces cualquier duda que tengan. Que tengan una feliz tarde, yo hablo con la doctora Astrid a ver cómo podemos cuadrar eso. Bueno, profe, gracias. Vale, gracias a ustedes, que estén muy bien.